Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La columna virtual comentando la noticia. Fondo indígena, el mito del buen salvaje. Escribe el politólogo Jimmy Ortiz Saucedo. La noticia. La corrupción salpica a los indígenas bolivianos. El país de España, 6 de marzo del 2015. Un escándalo en el Fondo Indígena de Bolivia desestabiliza el discurso oficial sobre la probidad de los indígenas, considerados un día por el presidente Evo Morales reserva moral de la humanidad. El comentario de Jimmy Ortiz. La mega corrupción de los indígenas bolivianos afines al gobierno del MAS trasciende nuestras fronteras. La noticia es publicada en uno de los mejores periódicos del mundo. En parte saliente, El País de España dice: un caso ilustrativo lo constituye un financiamiento para plantar 1 hectárea de ajo para cada una de las familias de un grupo de 500 que viven en Puerto Acosta, pueblo situado a 194 kilómetros de La Paz. Según la denuncia que procesan las autoridades, 3 dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, organización fundadora del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, engañaron a estas familias y lograron que las mismas firmaran testimonios de que recibieron el beneficio completo a cambio de medio kilo de ajo para cada una. Estas dirigentes, en cambio, obtuvieron del Fondo Indígena 1,2 millones de bolivianos, $231.000. La corrupción y las tropelías que hemos visto estos últimos 10 años echan por tierra los intentos reiterativos de su excelencia, influenciado por los ideólogos del proceso de cambio, tratando de remozar el viejo mito del buen salvaje, atribuyéndole cualidades utópicas. En la primera conferencia mundial de los pueblos indígenas realizada en Nueva York, Evo Morales dijo: hemos aprendido a vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra y somos la reserva moral de la humanidad. Y yo digo, flor de reserva moral. Lo mismo pudiera decir Blatter de la FIFA. Lo visto en el Fondo Indígena y otros actos de inmoralidad los pone frente a la cruda realidad. Al fin y al cabo la vida es como el cacho, se anota lo que se ve. La realidad grita más fuerte que la ficción, solo los dogmáticos no lo quieren escuchar. Los filósofos, politólogos y otros que ayudan a la clase política a elaborar sus ideologías tienen que ser más decentes consigo mismo y con la sociedad a la que finalmente se deben. Es necesario que elaboren filosofías políticas honestas que busquen la felicidad del pueblo. No es posible que ellas sean elaboradas únicamente en función de las encuestas de opinión pública, diciéndole al pueblo lo que quiere escuchar para luego pelar capucha. Políticos y asesores tienen la obligación de guiar a su pueblo, no de subyugarlos al poder simplemente por el poder. El poder, si no está en función del bienestar de la gente, no tiene sentido, es simple y llanamente dictadura. De nada sirven los eslogan bonitos que enganchan a la gente si atrás de ellos no está la verdad. La mala reputación de los políticos se debe en buena medida a su divorcio con la moral. La moral tiene que ser indisoluble con la política. Ya va siendo hora que la moral llegue al poder. Desgraciadamente, la moral está muy venida menos en estos tiempos de populismo demagógico que asola el continente. Por suerte, la podredumbre que ya no pueden ocultar terminará destruyéndolo desde dentro. Lo más indignante es que se arropan en Simón Bolívar. La aparición del socialismo del siglo XXI, nada menos que en la patria del Libertador, fue una cruel ironía de la historia. El prócer liberó el continente del tirano Fernando VII y el socialismo del siglo XXI lo vuelve a subyugar a tiranos criollos. Nuestro continente perdió una década de oro con el populismo. Perdimos nada menos que superciclo de las materias primas que hizo llover muchísima plata sobre la región.
recursos que finalmente terminaron siendo usados para impulsar corrientes políticas totalitarias que nos hicieron retroceder en materia democrática. Perdimos la oportunidad de transformarnos en el primer continente verdaderamente democrático, como lo pidió el presidente del Banco Mundial el 2012, palabras que he reiterado varias veces. Los demócratas de América Latina, de izquierda, centro y derecha, deben prepararse, los llamados democráticos, para acabar con los matones que intimidan y defender los derechos humanos, las elecciones justas y el Estado de Derecho. Llamó a América Latina a aprovechar la oportunidad de convertir la región en el primer continente democrático, un espacio de democracia, desarrollo y dignidad, y no de golpes, caudillos y cocaína. Este fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Saucedo. Fondo Indígena, el mito del buen salvaje.